te voy a contar algo raro y probablemente no te lo esperabas. El pádel nació por una limitación, pero no por una ley, ni por un gobierno, ni por una federación. Nació por una limitación de espacio en una casa. Y en el fondo, por una prohibición doméstica muy simple, que no se siguieran escapando las pelotas. Sí, de un problema casero salió un deporte que hoy mueve tours globales, llena estadios y tiene millones de jugadores en todo el mundo. Y eso ya te dice mucho del pádel. No nació como un gran proyecto olímpico, nació como una solución práctica, como esas ideas que empiezan pequeñas y terminan explotando. Si nunca has jugado, te lo explico rápido para que entiendas por qué este deporte engancha tanto. Imagina una mezcla entre tenis y ajedrez en movimiento. Se juega en una cancha más pequeña, de 20 por 10 metros, siempre en dobles, y las paredes cuentan. Es decir, la bola puede rebotar en vidrio o muro y el punto sigue. Y ahí es donde cambia todo, porque no solo importa pegar fuerte, importa leer, anticipar, esperar y elegir bien. Ahora sí, vamos al origen. En 1969, en Acapulco, en una casa de las brisas, el empresario Enrique Corcuera quería jugar tenis, pero no tenía espacio para construir una cancha completa. Entonces se hizo lo que haría alguien obsesionado con resolver. Adaptó el juego. Mandó hasta hacer una versión más pequeña, de 20 por 10, con red al centro y muros alrededor. Imagínate la escena. Cada vez que la pelota se iba, tocaba ir a buscarla, pasar por plantas, meterse casi al terreno vecino, hasta que llega la idea obvia que cambia todo. ¿Y si levantamos muros y ya? Lo que parecía una solución práctica se convirtió en una revolución. La pelota rebota, el punto sigue, y en ese momento todos entienden que esto ya no era tenis, era otra cosa. Y hay un detalle brutal, de esos que hacen grande una historia. La primera reglamentación no la escribió un comité, la escribió Viviana Corcuera, esposa de Enrique, como regalo de cumpleaños. O sea, el pádel no solo nació en una casa, también se ordenó desde una libreta familiar. En los años 70, el juego da su primer salto internacional. Llega a España gracias a Alfonso de Hohenlohe, que lo prueba en Acapulco, le encanta y decide llevarlo al Marbella Club Hotel. Ahí se construyen canchas y empieza una etapa clave. El pádel se vuelve un deporte de club. No se masifica de inmediato. Primero, vive en círculos cerrados, en lugares de veraneo, en espacios sociales. Y eso importa muchísimo, porque desde el inicio se pegará una identidad que todavía conserva. El pádel no es solo competir, es socializar, es jugar en pareja, es compartir, es reírse entre puntos, es una experiencia colectiva. En ese mismo ecosistema aparece otra figura decisiva, Julio Menditegui, argentino, miembro del club en Marbella. Él ve el juego, entiende su potencial y lo lleva a Argentina. Y ahí se prende otra chispa. Empiezan a construirse canchas en Club Tortugas, en Mar del Plata y en otras ciudades. España lo adopta. Argentina lo acelera. Y entre los dos países empieza a formarse el ADN competitivo del pádel moderno. Durante los años 80 el deporte sigue expandiéndose a más países. Brasil, Uruguay, Chile, Francia, Estados Unidos, Canadá. Pero 1988 marca un punto de inflexión con dos hitos que cambian la escala. Primero, nace la primera asociación nacional, la Asociación Pádel Argentino. Y segundo, se juega la primera competencia internacional entre España y Argentina, en Mar del Plata. Ese momento fue algo así como el primer gran clásico del pádel. Todavía no era un show mundial, no era una industria. Era más bien una pregunta convertida en partido. Eso que jugamos en clubes. ¿Quién lo juega mejor? Y esa rivalidad de España-Argentina se convierte en el motor histórico del alto nivel, porque los obliga a empujarse mutuamente. Táctica, velocidad, lectura de pared, inteligencia de juego. Un año después, en 1989, llega otro cambio enorme. Si hoy el pádel se ve tan espectacular, parte de la culpa la tiene una innovación argentina, la cancha de vidrio desmontable y transportable, conocida como Crystal Palace, diseñada por Jorge Galeotti en Mar del Plata.
Hasta ese momento muchas canchas eran más de obra fija, menos pensadas para espectáculo. Pero con una cancha desmontable aparece una idea nueva. Si puedo montarla y desmontarla, puedo llevar el pádel a eventos, ferias, exhibiciones, ciudades distintas. Y además, el vidrio hace algo todavía más importante. Vuelve el deporte mucho más visible para el público y para las cámaras. Ya no tienes una estructura que tapa el punto. Ahora puedes verlo casi completo. El pádel empieza a convertirse en espectáculo. Luego viene uno de los pasos más importantes para cualquier deporte que quiere crecer de verdad: organizarse globalmente. En 1991 se funda la Federación Internacional de Pádel, la FIP, en Madrid, con representantes de Argentina, España y Uruguay. Y ahí se toma una decisión histórica: hacer mundiales cada 2 años. Puede sonar administrativo, pero en realidad fue una jugada fundacional, porque sin federación, cada país juega su versión. Con federación nace un idioma común, reglas, calendarios, selecciones, torneos y una estructura compartida. En 1992 se celebra el primer mundial en España, con sedes en Madrid y Sevilla, con competencia masculina y femenina. Participan 8 equipos, entre ellos España, Argentina, Italia, Francia, Uruguay, Inglaterra, México y Paraguay, y Argentina gana ambos oros frente a España. Es decir, ya existía una narrativa competitiva fuerte desde el arranque, una rivalidad, un escenario y un título global. Aún así, en los 90 todavía había caos. Dependiendo del país, cambiaban nombres, detalles y reglas. Hasta que en 1997, en Barcelona, se logra una gran unificación. Se acuerdan reglas comunes y se oficializa el nombre pádel, mientras en Argentina todavía era común escuchar paddle. Y este punto es más importante de lo que parece. Sin reglas unificadas no hay ranking serio, no hay comparación real, no hay exportación ordenada del deporte. El día que se unifican reglas y nombre, el pádel deja de ser muchas versiones parecidas y se convierte en un deporte realmente escalable. En el año 2000 aparece otra señal de madurez: el primer Mundial Junior en La Plata. Y esto manda un mensaje potentísimo. Cuando un deporte crea categorías juveniles y un camino claro desde niños hasta profesional, ya no está funcionando como moda. Está construyendo futuro. Porque todo deporte grande necesita cantera. Necesita ese recorrido. Niño, juvenil, pro. Necesita una fábrica de talento. En 2005 llega la profesionalización real con el Padel Pro Tour, el primer circuito profesional internacional organizado por grupos privados que duraría 8 temporadas. Y aquí cambia la mentalidad del jugador. Antes existían cracks de club. Con un tour aparece el atleta que vive del circuito. Viajes, ranking, calendario, presión, preparación constante. El pádel deja de ser un gran juego competitivo y empieza a parecerse a una carrera profesional completa. Pero el salto que lo vuelve verdaderamente vendible llega en 2013, con el nacimiento del World Padel Tour, el WPT. Si el vidrio hizo al pádel televisable, el WPT lo convirtió en producto, y eso cambia todo, porque ya no se trata solo de hay torneos, ahora hay temporada. Hay ranking, hay números 1, hay finales, hay rivalidades, hay narrativa. El fan deja de seguir partidos sueltos y empieza a seguir una historia que avanza semana a semana. Y cuando un deporte se convierte en historia, llegan las marcas. Las marcas no entran por romanticismo, entran cuando ven 3 cosas: audiencia, identidad y formato repetible. El pádel empezó a ofrecer justo eso. Gente mirando, una estética social y aspiracional, y un tour con calendario que se podía grabar, vender y escalar. Un nombre fue clave en esa validación inicial: Estrella Damm, como patrocinador principal del WPT en 2013. Y esto no es solo un logo en una lona. Cuando una marca grande entra fuerte, le está diciendo al mercado que eso ya es serio, que vale la pena invertir, producir, transmitir y profesionalizar más. Con esa validación empezó el efecto dominó. Más patrocinadores, más activos comerciales, más sedes, más acuerdos, más distribución internacional. Y justo cuando el WP te arma la temporada, el ranking y el show,
pasa algo inevitable. El deporte necesita una cara, un personaje, alguien que convierta el ranking en una historia que hasta un no jugador pueda seguir. Y ahí aparece Fernando Velasteguín. Vela. El fenómeno Velasteguín no se explica solo diciendo que era buenísimo. Eso se queda corto. Vela se volvió el estándar, el parámetro, la referencia de lo que significa dominar un deporte. Y hay una línea que resume por qué su nombre pesa tanto. 16 temporadas consecutivas como número 1 del mundo. 16. No es una racha, es una era entera. Es como si el pádel hubiera crecido con un rey fijo en el trono. Y lo más impresionante es cómo lo hizo. En el deporte, ser número 1 un año ya es brutal. Mantenerse arriba durante tanto tiempo requiere algo más que talento. Requiere sistema. Vela no era solo un jugador brillante, era una máquina de consistencia. Mientras muchos perseguían picos de rendimiento, él convirtió la excelencia en rutina. No necesitaba ser el más espectacular todos los días, necesitaba ser el más sólido durante años, y ahí se conecta perfecto con el WPT. Cuando ya tienes cámaras, ranking y narrativa, el fan necesita un objetivo, un final boss. Cada torneo empieza a dejarte sentirse como una pregunta. ¿Quién va a tumbar a Vela? Y eso genera oro narrativo. Incluso si no entiendes todos los golpes del pádel, entiendes el drama humano. El campeón que defiende su trono frente a una fila interminable de aspirantes. Además, Vela elevó el estándar del profesionalismo. Antes había cracks. Con Vela, el pádel empieza a producir atletas obsesionados con los detalles. Constancia, lectura táctica, control emocional, gestión del punto largo, inteligencia antes que potencia. Porque una de las lecciones más grandes del pádel moderno es esta. Muchas veces no gana el que pega más duro, gana el que pega más inteligente. Y esa mentalidad contagió a toda una generación. Incluso quienes no jugaban contra él se preparaban como si algún día les tocara. Después, el deporte sigue construyendo estructura por todas partes. En 2018 aparece el primer Mundial Senior, reforzando una idea cultural muy potente. El pádel no es solo para jóvenes. Es un deporte que puedes jugar y competir durante toda la vida. Y en 2019 nace el primer circuito FIP, más adelante conocido como Cupra FIP Tour, que ayuda a sostener el crecimiento global desde una base federada, no solo privada. En 2021, la FIP lanza el circuito Promises para menores, sub-14, sub-16, sub-18. Y eso es prácticamente instalar el sistema operativo del futuro del pádel. Porque cuando tienes competencia real desde edades tempranas, empiezas a ver generaciones que ya crecen con lectura de pared, transiciones, bandeja, víbora y comprensión táctica avanzada desde muy jóvenes. El nivel sube más rápido. En 2022 se lanza Premier Padel como tour oficial global, gobernado por la FIP y respaldado por asociaciones de jugadores y Qatar Sports Investments. Y aquí, el cambio no es solo de circuito, es de ambición. El pádel ya no quiere únicamente torneos importantes, quiere una expansión mundial coordinada. Quiere sedes icónicas, broadcast global y una estructura que funcione fuera del mundo hispano con más fuerza. Y para entender de verdad cómo se mueve el pádel moderno, hay una cosa que desconcierta a casi todos los nuevos al principio: el sistema de parejas. Muchos preguntan, ¿por qué cambian tanto de compañero? Y la respuesta es clave para entender este deporte. El ranking es de jugadores, no de parejas. Los puntos se acumulan por jugador y las parejas se siembran según la suma de puntos de ambos. Entonces imagina esto. Estás compitiendo arriba, tu compañero baja rendimiento o aparece una opción mejor rankeada, suena el teléfono. Y una llamada puede cambiar no solo una dupla, sino medio circuito. Eso provoca un efecto dominó. Un cambio en la élite reorganiza el tablero completo. No es chisme, es estrategia. Y por eso, cuando se rompe una pareja histórica, no se rompe solo una historia. Se reordenan cruces, probabilidades, cabezas de serie, finales posibles. Se mueve el ajedrez del tour. Un ejemplo perfecto de esa lógica fue la ruptura de una de las grandes duplas del pádel moderno, Juan Lebrón y Alejandro Galán. Durante años fueron una referencia absoluta. Ganaban, imponían ritmo y parecían una era.
Pero en 2024 llega un punto de quiebre, especialmente visible en el Qatar Mahor, con tensión, discusiones y una sensación de desgaste que ya venía creciendo. Y poco después se confirma lo que parecía impensable. Galán rompe con LeBron. Ahí el sistema de parejas se ve en tiempo real, porque casi de inmediato aparece el nuevo proyecto con Federico Chingotto y nace Chingalán. Pero esto no fue solo cambiar de compañero, fue cambiar de estilo, de matchups, de ritmo de juego y de probabilidades de llegar al domingo. Ese es el pádel moderno, una liga donde el talento importa muchísimo, sí, pero el dúo correcto puede cambiarte la carrera. En 2023, además, ocurre un hito corporativo deportivo enorme, la unificación del pádel profesional bajo la gobernanza de la FIB, tras el acuerdo entre QSI y DAM para la adquisición del WPET por parte de QSI y la integración con Premier Padel. Y eso resuelve uno de los grandes problemas de cualquier deporte en expansión: tener dos grandes escenarios compitiendo entre sí. Cuando hay dos tours grandes, hay ruido, pero también confusión, calendarios cruzados, disputas, fans perdidos, sponsors divididos. La unificación fue, en términos narrativos, el momento en que el pádel dijo: vamos a contar esta historia en un solo escenario. Y esa historia, ya unificada, explota en dimensión global. Según la FIB, Premier Padel se consolida como circuito top con torneos en múltiples países. Para 2025 se habla de 87 federaciones afiliadas, presencia en más de 140 países y alrededor de 30 millones de jugadores amateurs. Y en 2024 se firma un acuerdo global de marca con Qatar Airways. Este tipo de partnership es una señal clarísima de liga mundial. Cuando entra una aerolínea global como socio principal, el producto ya se está vendiendo como circuito internacional, no como fenómeno local o regional. Y así llegamos al presente, al gran cierre épico, a la rivalidad que hoy define titulares, comentarios, análisis y finales. El pádel moderno ya tiene su clásico: Arturo Coello y Agustín Tapia contra Federico Chingotto y Alejandro Galán. Coello Tapia contra Chingalán. No es una rivalidad pasajera, es una rivalidad que se repite tanto que ya parece destino. Final tras final, partido tras partido, los ves cruzarse y sientes que estás viendo dos formas de entender el pádel. Por un lado, Coello y Tapia representan el poder. Altura, pegada, presión constante, capacidad de romperte el punto en segundos si das una pelota corta. Se sienten como el jefe final del videojuego. Como esa pareja que si dudas 3 segundos te aplasta. Por el otro, Chingalán representa el plan: lectura, defensa, paciencia, transición quirúrgica, inteligencia para robar la red y obligarte a jugar una bola más y otra más y otra más, hasta que te desesperas. Te ganan muchas veces sin que te des cuenta del momento exacto en que te rompieron. Y eso es lo bonito del pádel actual. No solo compiten jugadores, compiten filosofías. Además, mientras esta rivalidad domina titulares, el circuito sigue moviéndose, sigue rotando, siguen apareciendo retadores. Ahí está LeBron, por ejemplo, todavía siendo factor en el tablero. En el arranque de 2026, Coello y Tapia tuvieron que sufrir un partido muy duro contra LeBron y Augsburger para llegar a una final. Y eso resume perfecto el momento actual, una cima bastante clara. Sí, pero con una cola de perseguidores cambiando piezas para encontrar el dúo perfecto que pueda desordenar todo. Y si miras todo el recorrido completo, la historia del pádel se vuelve todavía más increíble. Un deporte que nació por falta de espacio en una casa, que se volvió social en clubes, que encontró su rivalidad fundacional entre España y Argentina, que se hizo espectáculo con el vidrio, que se hizo deporte global con la federación, que se hizo industria con los tours, que encontró una era en Velasteguín y que hoy vive una etapa de rivalidades modernas, sistemas de parejas impredecibles y expansión mundial real. Todo eso por una pelota que se escapaba. Y ahora te la dejo a ti, porque aquí está la discusión que divide a cualquier fan del pádel moderno. ¿Qué pesa más hoy en la élite? ¿La potencia que te domina desde el primer golpe? ¿O la pareja que te desarma con paciencia e inteligencia? Tiam Coello Tapia o Tiam Chingalán. Suscríbete a Deadline Deportes si quieres más historias como esta.